Jinwoo enfrentará a los tres monarcas, batalla que será imposible de ganar. El destino de nuestro prota es este. El final del cazador más fuerte es lo que veremos en este resumen del arco 21 de Solo Leveling. Pero antes de continuar, recuerda dejar un like, un comentario y suscríbete para más Solo Leveling. Tras la declaración de Jinwoo de eliminar al monarca de hielo, la monarca de los insectos y el monarca de hielo despliegan a sus tropas, golems de hielo y cadáveres humanos controlados por insectos. Pero Jinwoo puede con esto sin problema. Es más, cuando el monarca de las bestias intenta tomarlo por sorpresa, Jinwoo le corta un brazo con sus dagas. Sin embargo, el monarca puede regenerarse. Las cosas no se ven bien. Los otros monarcas también se pondrán serios. Sin embargo, justo en este momento, mi señor, Beru consigue librarse del hielo y ahora ayudará a las tropas, pero a pesar de esto, todo sigue siendo a favor de los monarcas. Tras un golpe que manda volar a Jinwoo de la monarca de los insectos, una lluvia de ataques de hielo cae sobre nuestro prota. Jinwoo logra repeler el ataque e incluso atraviesa con una de sus dagas al monarca de hielo, pero él no muere. Luego, al lanzarse en un ataque feroz, el monarca de las bestias consigue cortarlo por las espaldas. Se acabó. Al ver a su rey en el suelo, Beru intenta ir con él, pero la monarca de los insectos lo atrapa. Por eso no puede hacer más que gritar al resto del ejército que ayuden al rey, y el grito funciona. Grit, Tusk e Ygritte se liberan para unirse a la pelea. Además, Jinwoo se cura al instante. Ahora sí, la batalla puede seguir. Todo esto está siendo transmitido alrededor del mundo. Es una pelea en la que ni los cazadores S ni los nacionales pueden intervenir. La cosa es que Jinwoo puede controlar la pelea de momento, y como sus comandantes están entreteniendo a los monarcas de hielo y bestia, él puede centrarse en la monarca de los insectos que ataca de frente. Jinwoo usa su dominio del monarca para traerla y luego mutilar. Con esto la monarca de los insectos cae. Aunque gracias a esto las cosas podrían ser más sencillas. Problemas. Los otros monarcas consiguieron detener las sombras y el monarca bestia toma del cuello a Beru. Está eliminando la existencia de Beru. Jinwoo al notarlo intenta cancelar la invocación de Beru, pero no funciona. Por eso va en persona a salvarlo. Según los monarcas, esto es muestra de que Jinwoo está lejos del verdadero poder del monarca de las sombras. Tras esto, el elfo de hielo adopta otra forma más rejuvenecida y se prepara para enfrentarlo en serio. Con esta transformación, su poder aumenta mucho, logrando lastimar a Jinwoo. Sin embargo, aún está al nivel. Jinwoo puede sentir la presencia y los movimientos del elfo de hielo. Solo necesita un poco más de velocidad para conectar un ataque, y lo logra. Consigue ponerse a la espalda del elfo de hielo para dar un golpe crítico. Sin embargo, una trampa. El monarca de las bestias atraviesa a Jinwoo con sus garras desde las espaldas. Al quedar inmóvil, el monarca de hielo también lo apuñala con la propia daga que Jinwoo usó en él. Todo el mundo puede ver la escena horrorizado. Los monarcas por su lado le dicen a Jinwoo lo que pasará. Los humanos perecerán, serán aniquilados, formarán montañas de cadáveres, ríos con su sangre. Los mantendrán vivos solo para sumergirlos en un ciclo de muerte y resurrección. Querrán morir pero no podrán. Aunque Jinwoo se resiste a morir, el sistema informa que el jugador está muriendo. Sin embargo, el jugador tiene el corazón negro. Se han completado todos los requisitos para la habilidad pasiva desconocida. Se invoca la habilidad pasiva desconocida y tras una gran luz, Jinwoo despierta en el hospital. Hay algo extraño. Cuando llega Chinchul, él explica que lo sacaron de la mazmorra doble. Él no es el presidente de la asociación y no sabe nada de los monarcas. En otras palabras, Jinwoo regresó en el tiempo al momento después de morir en la mazmorra doble. Aunque al inicio parece imposible, al hablar con Chinchul y luego ver a su hermana, se da cuenta que es así, está en el pasado. Sus estadísticas aún son las que tenía hace unos instantes, pero sus sombras han desaparecido. Sin saber cómo pasó, Jinwoo le dice a Chinchul que dejará de ser cazador, pero antes se realiza una reevaluación de clase obteniendo una vez más el rango S. Luego va a hablar directamente con Go. Jinwoo le explica el peligro que se avecina y luego le pide que cambie la ley, que las invocaciones cuenten como miembros de una incursión, y Go solo accede luego de ver el poder de Jinwoo. Y así, Jinwoo va reviviendo todo lo que ya vivió mientras recupera sus sombras. Sin embargo, vamos a parar. Ya sé que todo esto es falso. Deja de esconderte y revela quién eres. ¿Hasta cuándo vas a mirar en las sombras? Eres el rey de la muerte, el monarca de las sombras.
El monarca se presenta y menciona que puede quedarse en este mundo si lo desea, por toda la eternidad. Es una ilusión creada por el propio Jinwoo usando el poder del monarca. Este es el dominio del monarca, el descanso eterno. Te he observado durante mucho más tiempo del que crees. Yo soy la historia de tu lucha, la evidencia de tu lucha, la recompensa de tu sufrimiento. Yo soy tú. Tras esto, ante la pregunta de Jinwoo de por qué fue elegido, el monarca muestra nuestro principio y fin. Y tu principio. Mientras tanto, en el mundo real, al ver que Jinwoo ha caído y ahora es un bloque de hielo, varios cazadores rango S se preparan para lanzar un último esfuerzo desesperado. Sin embargo, algo empieza a sentirse proveniendo de Jinwoo. Es el poder del corazón negro. El monarca bestia de inmediato deduce que cuando Jinwoo muera, el verdadero monarca surgirá, así que planea evitarlo. Sin embargo, una patada lo detiene. A partir de este momento, nadie va a tocar a este niño. Mientras tanto, en otro lugar, en un mundo diferente, solo existía la luz y la oscuridad. Luego un ser llamado el Absoluto dividió la luz y creó a los discípulos de Dios. Luego dividió la oscuridad para crear a los 8 señores. Los ejércitos de ambos grupos se enfrentaron en un ciclo de muerte y destrucción. Los señores trataron de destruir el mundo según el mandato primordial y los discípulos intentaban mantener el mundo. El fragmento más brillante de la luz, agotado por la batalla, le pide al Absoluto que intervenga y detenga el conflicto, pero no lo escuchó. Con esto, los fragmentos de luz se dieron cuenta que la batalla en la que participan era solo una forma de diversión para el Absoluto. A pesar de esto, los fragmentos decidieron cumplir los mandamientos, pero con el tiempo se cansaron. Esta guerra no terminará mientras existe el Absoluto. Los fragmentos de luz levantaron sus armas contra el Absoluto. El monarca de las sombras era uno de los fragmentos, pero él se opuso, así que enfrentó a los demás discípulos, pero perdió. Casi a punto de desaparecer, al ver en la oscuridad descubrió que el Absoluto había escondido un poder especial en él. Luego, levántate, el monarca de las sombras ha nacido. El fragmento de la luz se autoextrajo como sombra. Luego consiguió su ejército de sombra y marchó hacia el palacio del Absoluto, pero cuando llegó ya era tarde. El Absoluto fue aniquilado. Ahora los fragmentos de luz se alzaron como los nuevos dioses y adquirieron el nombre de gobernantes. Luego utilizaron varias herramientas del Absoluto para cazar a los señores, los monarcas. Con estas herramientas consiguieron capturar al rey de los gigantes y así el equilibrio entre los bandos se rompió. Debido a esto, el fragmento de la luz, ahora convertido en sombra, se alió con los monarcas, que ahora tenían un enemigo común, ya no como un sirviente del Absoluto, sino como el monarca de las sombras. Con el tiempo, tras combinar fuerzas con el ejército de la destrucción liderados por el rey de los dragones Berserks, tanto monarcas como gobernantes empezaron a temerle. Luego 2 de los monarcas se aliaron a sus espaldas y combinaron sus ejércitos para enfrentarlo. Esa fue la batalla que vimos en los recuerdos almacenados: el monarca de las sombras versus Baran, el monarca de las flamas blancas, y el monarca de las bestias. Cuando las cosas se complicaron, el monarca de las bestias huyó, así que Baran pagó el precio de la traición. Pero justo en ese momento, luego de capturar a Baran, aparecen los demás fragmentos de luz, y para sorpresa del monarca de las sombras, le piden perdón por rebelarse contra el Absoluto. Aunque entre todos pudieron haber vencido al monarca de las sombras, escogieron la paz. El monarca de las sombras no acepta sus disculpas, pero como todos siguen pidiendo perdón y mostrándole respeto, el monarca de las sombras elige ocultarse en bien de la paz. Su único objetivo por ahora era cazar al monarca de las bestias después de haber recuperado toda su fuerza. Sin embargo, el tiempo que pasó oculto fue suficiente para que los gobernantes derrotaran a los monarcas. Con esto la guerra debería haber terminado, pero los monarcas lograron huir a través de una grieta dimensional. Más tarde el monarca de las sombras los encontró y el rey de los dragones los recibió bajo la condición de que no haya peleas. Tras esto, los monarcas buscaron un nuevo planeta para reconstruir su ejército y lo encontraron: la Tierra. Los gobernantes se enteraron y fueron a salvar el planeta de la destrucción, pero fue tarde y la Tierra terminó en
cenizas. Sin embargo, los gobernantes furiosos, decididos a cumplir su papel de protectores, recurrieron a un artefacto con la esencia del absoluto, la Copa de la Reencarnación. Este artefacto permite rebobinar el mundo 10 años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los gobernantes, la Tierra y los humanos no podrían enfrentar la amenaza de los monarcas y gobernantes. Sea quien sea el ganador, la humanidad perecía. Como solución nacieron los cazadores. Los gobernantes crearon a los cazadores para que un pequeño grupo sobreviva y repueble la Tierra después de la guerra. Sin embargo, los monarcas sintieron el constante cambio en el flujo del tiempo, así que empezaron a modificar sus planes. Esto llevó a que los gobernantes usaran la Copa de la Reencarnación tantas veces que ya no se puede usar. Según el monarca de las sombras, no existe algo como el poder infinito, por eso la copa tiene un límite. Por esta misma razón, los fragmentos de la luz creados por el absoluto pudieron eliminarlo. La cosa es que los monarcas también movieron ficha, utilizaron algo parecido a la creación de los cazadores, consiguieron receptáculos humanos para así descender a la tierra y crear su ejército antes que los gobernantes. Usando la energía mágica que iba llenando la tierra, los monarcas planeaban eliminar uno a uno a los fragmentos que llegaran a ayudar a los humanos. Luego cuenta que él, el monarca de las sombras y el rey de los dragones, por su inmenso poder no podían encontrar un receptáculo apto. Eso hasta que apareció un hechicero muy hábil llamado el Arquitecto. Él le prometió un cuerpo que pueda contenerlo a cambio de que él obtenga un cuerpo inmortal, y tras un largo tiempo buscando, encontró a Jingu, alguien que aunque estaba muy cerca de la muerte, sobrevivía. Así, aunque el arquitecto se opuso, Jingu fue elegido, y el sistema del arquitecto fue para que el cuerpo de Jingu se fuera adaptando al poder del monarca. Tras esto, Jingu pregunta por qué al final traicionó a los monarcas, y él responde que siempre dudó de qué lado estar, por las disculpas de los gobernantes y la traición de los monarcas. Pero tras pasar tiempo con Jingu, se decidió: me volví tú, tú te volviste yo, ahora son uno mismo, esa es la razón. Luego le da a elegir a Jingu: puede quedarse en este mundo de paz o regresar a la cruel batalla, y Jingu elige regresar. El monarca de las sombras con esto se despide diciendo que es poco probable que se vuelvan a ver porque regresará a descansar. Luego agrega que con la muerte el poder del monarca de las sombras se vuelve absoluto y la forma de regresar es surge. Con esto el sistema notifica que el sistema se borrará. Además, el jugador obtendrá todos sus poderes y las sombras recuperarán su nivel original. ¿Quieres borrar el sistema? Jingu acepta. Mientras tanto, el hombre que apareció encara a los dos monarcas. Ellos, que notaron que es un fragmento de luz, le preguntan qué demonios hace. No parece tener sentido que protejan al monarca de las sombras. Tras esto empieza la pelea. El hombre puede con ambos guerreros sin mucho problema. Con movimientos ágiles y con años de experiencia puede lograrlo. A pesar de esto, los monarcas aún creen poder vencerlo, pero esto cambia cuando empieza a emanar el poder de las sombras de Jingu. Al entender que el verdadero monarca de las sombras regresará, el monarca de las bestias decide retirarse. Aunque el elfo de hielo lo llame cobarde, él se va, pues como ya enfrentó al monarca una vez, sabe que no tienen oportunidad. A pesar de la advertencia, el monarca de hielo aún cree en su poder y muestra una transformación aún más poderosa. Con esto lanza una lluvia de ataques que consiguen cortar un brazo del hombre de antes. Luego destruirá a Jingu con un ataque más poderoso. Sin embargo, Beru rompe el ataque sin problema. Luego también aparece Ygritte. Finalmente, Jingu está de regreso. Al notar que el monarca bestia escapó, Jingu lo sigue y encuentra en otra dimensión. Al verlo, el monarca de las bestias se arrodilla como un perrito asustado y le ruega que le perdone la vida. También le promete que peleará de su lado cuando llegue el rey de los dragones y su gran ejército. Sin embargo, esto es solo un engaño. Cuando el rey de los dragones llegue, el monarca de las bestias atacará a Jingu, y para sorpresa del monarca de las bestias, Jingu acepta aliarse con él, pero solo si consigue aguantar 4 ataques, uno por cada garra que le clavó. De inmediato, el monarca de las bestias adopta su forma de bestia completa y enfrenta a Jingu. Batalla completamente unilateral. Jingu domina la pelea fácilmente. Mientras tanto, el monarca de hielo planea eliminar a unos cuantos humanos mientras tenga oportunidad. Sin embargo, Ygritte lo detiene y al verlo con todo su poder, el monarca lo reconoce.
Él es una de las dos alas del monarca de las sombras, el soldado de la muerte Ygritte. Y luego de solo un par de segundos, Ygritte abre su capa como un portal del cual sale Jinwoo. El monarca de las bestias ha muerto. Aún creyendo tener oportunidad, el monarca del hielo ataca, pero no puede hacer nada. Jinwoo lo controla fácilmente y con un solo corte lo derrota. Antes de desaparecer, el monarca deja ver su receptáculo humano y con esto la victoria es de Jinwoo. Venció a 3 monarcas. Tras la batalla, Jinwoo pregunta por la persona que lo protegió y Beru responde que desapareció en un segundo. Sin embargo, Jinwoo puede encontrarlo. ¿Pensaste que no sabría que te irías así? ¿Vas a irte otra vez sin decir nada, padre? Es el encuentro que todos esperábamos ver. El padre de Jinwoo cuenta que en una incursión terminó atrapado en medio de las dimensiones. Fue entonces cuando los gobernantes le dieron poderes confiando en que detenga a los monarcas, incluyendo al monarca de las sombras. Sin embargo, al salir y ver que Jinwoo era el monarca de las sombras, empezó a dudar, así que decidió únicamente observar, y tras un tiempo, un fragmento de la luz le dio una nueva orden: protege al monarca de las sombras. Los gobernantes entendieron que para detener al ejército de la destrucción del rey de los dragones, necesitarían al monarca de las sombras. Es el único capaz de pararlo. Por eso hicieron la apuesta. No sabían de qué lado se pondría el monarca de las sombras, y este fue el resultado. Mientras el padre de Jinwoo empieza a grietarse por contener el poder de los fragmentos, le pregunta a Jinwoo si lo odia. Él responde que sí, que en todo momento en el que pensaba en él odiaba, pero también lo extrañaba. Luego Jinwoo le pregunta si él los extrañó y empezando a llorar, Ilwang le responde que sí, los ha extrañado demasiado, que se conformaba con tan solo verlos de lejos. Luego abraza a su hijo y le dice que se ha convertido en un buen hombre. Algo molesto, Jinwoo pregunta si los gobernantes lo obligaron a pelear y morir así. Sin embargo, él responde que le dieron la oportunidad de elegir. Eligió protegerlo y lo haría siempre. Finalmente, antes de convertirse en luz, le pide perdón a Jinwoo. No fui un buen padre, lo siento. Al mismo tiempo, como si hubiera visto todo, la madre de Jinwoo empieza a llorar y dice que ahora pueden mudarse. Por otro lado, Jinwoo le grita al cielo: ¿me están escuchando, monarcas? Pagarán por lo que pasó hoy a toda costa. La cosa es que aunque este problema con los monarcas se resolvió, el portal sigue en el cielo y muy pronto se romperá. Para combatir lo que venga se han reunido cazadores de todo el mundo, pero cuando el portal se rompe, para sorpresa de Jinwoo, eso es, son sombras. Y así termina este arco 21 de Solo Leveling. Recuerda que si te ha gustado nos ayuda mucho que dejes un like y un comentario. También suscríbete para que no te pierdas más resúmenes como este.